En esta etapa de cuidado, una oportunidad para mirar alrededor. Cada programa, una pregunta que se aborda desde distintas miradas con los y las docentes. La literatura, las ciencias, las artes, la matemática, puestas para afrontar el desafío de conocer nuevas preguntas. Preguntas sin respuestas definitivas, preguntas que dan la posibilidad a nuevas preguntas. Con vos que estás ahí, nuevos abordajes para que sigas aprendiendo, reflexionando sobre el mundo. Seguimos educando. Arte, 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 hacer, tocar, mover, crear. Todos y todas podemos disfrutar y emocionarnos con una producción artística. Pero también podemos ser los y las protagonistas y expresarnos para compartir. Apreciar y expresar son una posibilidad y un derecho. Y en este espacio nos abrimos a pensar todas las formas posibles de hacer y disfrutar el arte. Nos hacemos preguntas para descubrir dónde podemos encontrarlo y miramos con curiosidad al mundo y la naturaleza. Exploramos la voz, el cuerpo y vamos del movimiento a la geometría. Buscamos y descubrimos arte en las calles y en las pantallas, porque no hay un solo modo de mirar. Vamos a pensar sobre lo necesario y hermoso que es expresarnos y contar el mundo en el que vivimos. No hay una sola manera, no hay un solo camino y podemos descubrir siempre algo más. Hoy, ¿qué arte hay en el espacio urbano? ¿Qué arte hay en el espacio urbano? Porque En el lugar en el que vivís, ¿dónde hay obras de arte? Si hay paredes pintadas como obras de arte, ¿podés contarnos cómo son y quién o quiénes las pintaron? En los centros, en los barrios y en algunas escuelas. Acá en Sáenz Peña hay en distintos barrios, por ejemplo, el mural del Centenario, que está reflejado en nuestras tradiciones y en nuestra historia, digamos. el de acá de la UNCAUS lo pintó Germán Tolosa y el de la Avenida 1 lo pintaron muchos pintores. Hay murales que pintan los alumnos antes de terminar el colegio. ¿Qué frase o dibujo te gustaría pintar en una pared? Todo lo que creemos imposible no siempre es imposible. La vida está a base de amor. ¿Qué frase o dibujo en relación a la pandemia pintarías en una pared? Cuídate, sos importante. Y pintaría un puño con un barbijo, por ejemplo. Me gustaría pintar, cuidarnos es cuidar a todos. Hay que cuidarnos mejor del COVID. ¿Qué haces, Luca? Uy, bueno, justo estaba por pintar un grafiti en la pared, pero es cierto que tenemos que empezar el programa mejor. Ahora no lo hago, hagamos el programa. Y tenía pensado escribir, a ver qué te parece, ¡Viva el arte! Todo en letras así naranjas re lindas. Me gusta, es una buena idea. Creo que puede quedar muy bien y muy acorde al tema que tratamos durante toda esta semana. Con el transcurso de los días fuimos acercándonos a la potencia ilimitada que nos presenta el arte como forma de expresión. Hoy el fluir artístico llega hasta las calles, al lugar colectivo donde las sociedades se construyen, las ciudades. Es un buen momento entonces para plantear en el marco de nuestra pregunta semanal ¿dónde nos encontramos con el arte? Nuestra pregunta de hoy, ¿qué arte hay en el espacio urbano? Cuando hablamos de arte callejero, arte urbano o street art, nos referimos a un movimiento artístico que se da en la calle de manera libre. A veces se las considera ilegales, habitualmente en las grandes ciudades.
Uno de sus principales objetivos es democratizar el acceso al arte, habilitar las paredes de la ciudad como un lugar de expresión. Claro, porque todos y todas podemos expresarnos a través de un graffiti, que sirve como protesta anónima o con distintas técnicas como plantillas, stencil y tantas otras que se usan para dibujar sobre paredes y demás superficies urbanas como trenes o afiches publicitarios, por ejemplo. El arte callejero está en una especie de frontera. Puede ser considerada un modo de expresión artística, política o social, pero también podría pensarse como actos de vandalismo que intervienen en espacios públicos de las ciudades. No es algo que las mismas ciudades hayan resuelto. En algunas directamente se prohíben estas expresiones. En otras, como en la ciudad de Buenos Aires, se canalizan a través de festivales. En Valparaíso o Moscú se promueven como museos a cielo abierto. El término street art o arte callejero surge a mediados de los años 90, también con el nombre de post-graffiti. La idea era identificar a las expresiones artísticas diversas y en general anónimas que empezaron a inundar las grandes ciudades de Occidente. Ya desde antes se usaban estas técnicas como formas de protesta o denuncia popular. Por ejemplo, a mediados de los años 60 se emplearon las plantillas en París durante el Mayo francés, hecho histórico que abordamos el año pasado. Hoy nos preguntamos qué nos pasa como ciudadanos y ciudadanas cuando el arte está en la calle. ¿Podemos mirar de otra forma la ciudad cuando está plagada de arte? ¿Qué nos propone pensar una intervención de arte en la ciudad? Vamos a descubrir y preguntarnos juntos y juntas cómo surge este arte y cómo podemos encontrarlo plasmado en nuestras ciudades para apropiarnos de él. El arte urbano, o en inglés street art, suele ser inconformista y disidente. Quienes lo practican se manejan con la libertad que brinda el espacio y con un espíritu rebelde de denuncia. En lugar de estar entre las cuatro paredes de un estudio de pintura, eligen salir a la calle para expresar lo que sienten o piensan acerca del mundo, la política, las grandes corporaciones o el ambiente, entre otras cosas. A partir de la década del 90, en las paredes de la ciudad de Buenos Aires comenzó a generarse uno de los movimientos de arte urbano más activos de América Latina. Hoy vamos a conocer algunas de las principales técnicas que se utilizan en esta clase de arte. Una de ellas es el stencil, que quiere decir plantilla en inglés, que consiste en crear una imagen o figura en negativo recortando una superficie plana que después será llevada a la pared para pintar en los espacios recortados con aerosoles o pinceles. Uno de los artistas que emplean esta técnica es Banksy, creador de imágenes urbanas que son conocidas en todo el mundo, aunque su verdadera identidad se mantiene en el anonimato. Nadie sabe quién es el verdadero autor detrás de ellas. Y en Argentina también hay quienes se dedican al stencil. Creo que yo muchas cosas de las que pinto son cosas que no puedo decir con facilidad, ¿viste? Y las tiro ahí, las tiro. O en la calle, o en un cuadro, o en mi casa, en un papel que después rompo, ¿viste? Cuando dicen que si no les dices las cosas, te vas a enfermar. Papá, tenés que hablar, tenés que sacar las cosas. Yo hablando me cuesta la dicción, me cuesta explicar las palabras. Y por ahí me parece, con otro lenguaje, decirlo de esa manera. Perito Caballo dice que lo llaman artista, pero él no se considera así, sino como un trabajador. Es bastante simple, en verdad. Es como vos lo ves de afuera y dices, qué laburo. Es solamente, sí, poner ganas, pero después es... Lo puede hacer cualquiera, no necesitas ser ningún superdotado, ni tenés que tener cosas especiales, ni aspectos especiales, ni saber de arte, ni de dibujo. Es solo tener que hacer. Otra de las técnicas artísticas que se utilizan al aire libre es el muralismo. Además de influir el clima y el entorno, en esta actividad de alguna manera también participan las personas que pasan mientras se realiza. Lo más difícil fue el viento. Cuando se me subí a la pared a la noche con el viento, dije, ¿en qué me metí? Esto no lo voy a poder hacer. La parte más complicada es la de arriba porque estás pegado a la pared. Al usar el fondo como parte de la obra, es como que primero empezar a reconocerlo y ver para dónde va la cosa, ¿no? Gaucho Ladri es un colectivo de arte mendocino que interviene en las calles desde 2010.
Suelen tomar imágenes populares y reformularlas, invitando al espectador y espectadora a hacer su propia interpretación. La forma de la imagen se tiene que entender. Siempre tenemos que trabajar en blanco y negro, y la figura en negro y la frase también en negro, y blanco para el fondo para arreglar ciertos detalles o para dar más contraste en algunos casos. Hemos trabajado con varias temáticas, sea política, económica, religiosa, pero siempre de nuestra mirada, ¿no? Siempre una mirada más sarcástica o más en forma de chiste. En nuestro país contamos con artistas urbanos de gran nivel. Una buena parte de ellos y de ellas participaron de alguna edición de Color BA, un festival destinado a intervenir medianeras y otros espacios de la ciudad de Buenos Aires que integran un circuito artístico compuesto por la obra de creadores locales e internacionales. Estos creadores y creadoras manejan conceptos y estéticas diferentes y cuentan las historias de distintos puntos de vista. Hoy vamos a conocer a uno de estos y estas artistas, Francisco Díaz Scotto, también conocido como Pastel, un pintor y arquitecto que entiende el trabajo en la calle como acupuntura urbana. Sus obras y murales se pueden ver en la ciudad de Buenos Aires, pero también en distintos lugares del mundo. Plantean un diálogo sobre la relación entre el hombre y la naturaleza y entre la historia nativa y el idealismo irreal. Vamos a conocer un poco más acerca de su obra y cómo la realiza. Mi nombre es Francisco, soy artista plástico, pintor y pinto bajo el seudónimo de Pastel. Y arranqué a los 14 años cuando por una mala situación me rompí la rodilla y dejé de hacer actividad física por un año. Y encontré en el graffiti ese espacio de acción y también me di un montón de conocimiento de cómo caminar una ciudad, sobre todo de noche, que es muy distinto. El arte público tiene un montón de cualidades que son propias por estar en el espacio público, que es esta cuestión dinámica de la vida que tiene y cómo tiene la capacidad de mutar con el tiempo. Ya sea porque se ve afectado por la lluvia, porque viene alguien y lo pinta encima, por cómo le pega el sol, por cómo le pega la sombra. Tiene algo que es, por un lado, una interacción 24/7 con el espectador, que ya sea que lo quiera ver o simplemente es parte de ese paisaje urbano. Tiene una libertad tan grande que hace que la obra no se limita a lo que está pintado, sino a los 360 grados del espacio. El arte público que realizo es en medianeras y espacios más grandes. Y bueno, depende un poco de la gente que me invita a participar del proyecto. Los materiales con los que trabajo arrancan desde el uso de grúas o andamios en cuanto a la logística. Depende el tamaño de lo que tenga que pintar. Y después en la cuestión plástica trabajo con pinceles y pintura látex común de casas, mezclando colores y armando las paletas. Pero esas son las principales dos herramientas. Cuando uno está pintando en el espacio público, todo te afecta, mayor o menor medida, y para bien y para mal, pero digamos que todo lo que sucede alrededor, ya sea lo visible como lo intangible, como es el clima, que no lo vemos pero lo sufrimos, ya sea el calor extremo o el frío extremo o el viento cuando uno está en la grúa, condiciona la energía con la que uno está trabajando. Lo que te alimenta la obra es el árbol que tenés al lado, el edificio que tenés por detrás, el clima que se genera con el barrio, con la gente donde estás pintando en cuanto a las devoluciones y a ese intercambio de comunicación que está buenísimo. Que deja de ser de uno con los vecinos y pasa a ser de la pintura con los vecinos. Que eso es lo interesante, ver cómo un barrio, una comunidad o los vecinos mismos responden inconscientemente a la pintura que se está haciendo. Todo eso construye esa imagen, lo cual a mí me parece súper enriquecedor.
Fabián Martínez Icardi nació en Río Gallegos, Santa Cruz, en 1964. Luego vivió en distintas ciudades de la Argentina, Estados Unidos y España. Su único lugar de residencia permanente fue la estancia de sus abuelos en el sur argentino, a orillas del lago Cardiel, donde pasó los veranos de la infancia escuchando historias de la Patagonia. En el año 2012 publicó la novela juvenil Patagonia Iluminada y en el 2013 Bestias Afuera, el título ganador del Premio Clarín de novela de ese año. Perdidas en la noche, su último libro, fue publicado en el año 2017. En esta novela, Luciano Capra es un traductor porteño con un pasado trágico en Estados Unidos. Rose es la madre de una joven californiana a la que semanas antes perdió el rastro en Buenos Aires. Un encuentro casual los une en una intensa búsqueda por una ciudad donde conviven distintas lenguas y nacionalidades, grafiteros legales y clandestinos. En este entorno, las huellas de un pasado glorioso se asoman a través de las grietas de una ciudad que no deja de reinventarse. Luciano es el intermediario entre el inglés y el español, entre universos y personajes contrapuestos, y entre la razón y la locura que envuelve a cada uno de estos seres. En esa investigación no solo buscará encontrar a la chica perdida, sino también desentrañar qué le sucede a su propia hija en Estados Unidos. Sin dar respiro, Perdidas en la noche construye una trama precisa y vertiginosa en la que se entretejen las historias de estas dos jóvenes que en territorios distantes se debaten como tenaces mariposas nocturnas para encontrar luz en la oscuridad. Vamos a leer entonces un fragmento de la novela Perdidas en la noche. Se presentó como Arno y se dirigió a Rose en un inglés impecable. Había sido voluntario con Willow para Muros Cambiantes, una organización iniciada por dos artistas urbanos de Dinamarca que funcionaba desde hacía años en Colombia, Perú, Chile y Argentina. Arno sacó de su mochila una pequeña computadora y nos mostró fotos de las paredes pintadas por ellos en barracas. El arte de los murales era burdo, casi adolescente, pero transformaba espacios grises y sucios en luminosos, cambiaba la sensación de abandono por la de cuidado. En una de las fotos señaló a Willow de espaldas y con un pincel en la mano. En otra posaba el grupo entero de voluntarios delante de un mural terminado. Willow a un costado, separada del resto por casi medio metro. Una mujer con un balde y un trapo apareció detrás de la barra y se puso a limpiar el piso cerca de nuestra mesa. El agua despedía un potente aroma cítrico. ¿Cómo era tu relación con Willow?, preguntó Rose, frunciendo la nariz y entrecerrando los ojos. Los olores de los productos de limpieza son a lo que más cuesta acostumbrarse en un país extranjero. Arno le sonrió. Los olores de la intimidad, pensé. La mujer levantó la cabeza como si adivinara que estábamos hablando de ella. Restregó el trapo un par de veces más y desapareció detrás de una puerta. Mi relación con Willow, continuó. De los chicos de voluntariado, con el que más hablaba era conmigo. Pero eso no significa mucho, porque casi no se relacionaba con los demás. No era la típica chica que viene a Buenos Aires y se hace amiga de otros extranjeros y se va con ellos a pasar el sábado al Tigre o a recorrer el cementerio de la Recoleta. O se junta a criticar la burocracia argentina o la manera en que la gente maneja. Eso la aburría. Willow solo estaba interesada en pintar. Había venido a eso. Apenas encontró la manera de hacerlo, se lanzó como si de golpe una ley estuviera a punto de prohibirlo, como en San Francisco. No sé, pintaba como si se acercara el fin del mundo. Y no solo lo hacía en las calles, por las tardes iba a veces a un centro cultural que ella llamaba Borde o Bordé, porque decía que ahí la libertad para pintar era absoluta. ¿Querrás decir borda?, pregunté. Puede ser, no recuerdo bien. ¿Compartía esa obsesión con alguno de ustedes?, preguntó Rose. La mayoría de los voluntarios de Muros no tienen formación en arte, son amateurs. Algunos no habían pintado en su vida una pared. Usan la organización como excusa para venir a Buenos Aires y hacer otras cosas. Creo que esa era una de las razones por la que Willow no se relacionaba con los demás. Ella tiene un manejo muy acabado del arte, una visión y una técnica que están a la par de los mejores muralistas que están pintando ahora en Buenos Aires. Arno nos mostró una foto del único mural que Willow había diseñado para la organización. Tenía muchos menos elementos que los otros y las líneas eran más premeditadas, más limpias. Estaba sobre el muro de un terreno baldío que escondía a medias las malezas y los árboles que asomaban por detrás. A la izquierda del paredón había una casa humilde de una sola planta
y a la derecha un edificio industrial abandonado cuyas ventanas de metal estaban carcomidas por la intemperie, con óxido chorreado por las paredes desnudas. El color de fondo del mural comenzaba con el amarillo de la casa a la izquierda y viraba hacia el gris del edificio a la derecha. Sobre eso había pintado troncos que desde el ángulo de la foto se continuaban en los árboles verdaderos que asomaban por detrás. Sobre el borde superior, como si cayera en una cascada, Willow había agregado unos musgos coloreados en el mismo rojo de las manchas de derrumbe. Mirando la foto en la pantalla, era difícil decidir si las malezas y los árboles que asomaban por detrás daban una sensación de realidad al mural o si era el trabajo de Willow lo que convertía todo en un gran dibujo en su propia representación del mundo. Arno tenía razón, el talento de Willow era ostensible. Su mural no solo generaba un punto de luz y color, también armonizaba elementos antagónicos, convertía en bello lo feo y lo decrépito. Cuando vi lo que era capaz de hacer, continuó Arno, y esa urgencia por pintar, le sugerí que se conectara con los artistas locales, que fuéramos al taller de Haas, un muralista que conocí en un tour de graffiti que una chica irlandesa organizaba para los extranjeros. En Buenos Aires, el arte urbano está creciendo todos los días. En estos momentos debe ser uno de los sitios más dinámicos del mundo. Casi todos los muralistas que están haciendo trabajos importantes sobre las paredes de la ciudad son ex grafiteros. Son gente que ahora pide permiso. ¿Qué querés decir con eso?, interrumpió Rose. Que trabajan de día, a la vista de todos. Lo que hacen es una búsqueda artística, no la simple expresión de su individualidad o la necesidad de marcar un territorio con un tag o una bomba como un perro que mea un árbol para decir acá estuve, este es terreno mío. ¿Tag?, pregunté. Los tags son firmas pintadas con líneas y las bombas son esas letras gordas rellenas de color. Pero como les decía, los muralistas de Buenos Aires tienen aspiraciones. Algunos incluso cobran bien por los trabajos que les encargan y producen arte sobre otros soportes, como cartón o papel para venderlo. Pensé que ese sería el camino más lógico para Willow, para alguien con la sofisticación artística de ella, pero no parecía estar muy interesada. Fuimos a ver a Haas, charló con él, salieron incluso a pintar juntos una vez, pero ahí quedó. Me dijo que prefería trabajar de noche y supongo que por eso se fue asociando con otro tipo de gente. Este fue un fragmento de la novela Perdidas en la noche de Fabián Martínez Icardi. Porque ¿Recordás algún mural que hayas visto y puedas describir? Había un ferrocarril y algodón y más gente, digamos. Y creo que se refleja en lo que fue la historia de Saspeña. el de acá tiene como un campo y muchas personas que significa los 100 años de Saspeña. Me llama la atención los grafitis y los dibujos raros de muchos colores. ¿Qué te genera circular por el lugar en el que vivís y cruzarte con murales pintados? Alegría y felicidad. Me genera saber más sobre ese mural y investigar más sobre él. Me genera felicidad y me pone de buen humor. ¿Pensás que la gente mira los murales cuando circula por la calle? ¿Por qué? Porque tiene frases muy lindas y dibujos muy buenos. Pienso que sí, pienso que algunos sí, algunos no, porque normalmente la gente va muy apurada, pasa muy apurada de esos lugares. Sí, porque son muy coloridos y muy llamativos. El Festival de Arte Urbano Color BA surgió en 2016 como parte del encuentro de rock joven Ciudad Emergente. Este festival convoca a que referentes nacionales e internacionales intervengan muros, fachadas y medianeras para difundir el arte callejero y a la vez dar color al entorno. La verdad es que me encantan las calles llenas de color y, bueno, de vida también. ¿Por qué no, no? En Rosario, una ciudad que, como canta Fito Páez, siempre estuvo cerca, el circuito Arte a la Vista Museo Urbano propone la calle como un escenario de encuentro entre la gente y el arte, reproduciendo a escala gigante la obra de artistas rosarinos consagrados. Antonio Berni, Augusto Schiavoni y Julio Banzo son algunos de los autores de estas pinturas que salen de los museos para ubicarse en las medianeras de algunos edificios y formar parte de la vida cotidiana. El tercer ejemplo de museo abierto que vamos a conocer hoy
es el de la ciudad chilena Valparaíso, donde se encuentra la ruta del street art, plagada de calles con murales repletos de color. Distintos grafiteros y muralistas extranjeros y locales pintan las paredes, fachadas y escaleras de la localidad portuaria, llenando de alegría el que antes era un entorno gris y convirtiendo a esta zona en lo que se conoce como la capital del arte callejero chileno. Vamos a ver un poco más acerca de estas 3 ciudades. El Festival Color Bea en Buenos Aires convoca a artistas callejeros a pintar murales en la ciudad. Así es como año tras año, paredes de distintos barrios que antes eran grises o sectores ubicados bajo las autopistas se llenan de obras de colores que generan circuitos de arte al aire libre que luego se integran al patrimonio urbano. Los principales sectores intervenidos son los edificios y fachadas del barrio de La Boca. Esto incluye el célebre Caminito, pero también los murales ubicados alrededor del Distrito de las Artes. En otros barrios se destacan los murales de las calles Lavalle, Reconquista y Avenida Pueyrredón, aunque también hay ejemplos en otras zonas de la ciudad. Una de las actividades que se realizaron como parte del festival fue la intervención simultánea de más de 80 persianas, de la que participaron 60 artistas al mismo tiempo en distintas calles del centro de la ciudad. En Rosario, algunos propietarios de edificios llenan las medianeras para que formen parte del circuito Arte a la Vista, Museo Urbano. Así es como pueden verse en la ciudad grandes murales con obras como Juanito Dormido sobre uno de los personajes más emblemáticos del pintor rosarino Antonio Berni. La obra original pertenece a la colección Constantini y se encuentra en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, el Malva. Otra de las obras que pueden verse en tamaño gigante y forma parte del circuito es Team de Fútbol de Julio Banzo. Fue pintada en el año 2006 durante 8 meses gracias a la colaboración de los propietarios del edificio, de una empresa que donó la pintura y un canal de televisión que cubrió los honorarios de los letristas. El Museo Urbano está conformado por distintos circuitos ubicados en diferentes sectores de la ciudad. Circuito Aduana, Circuito Pellegrini, Circuito Corrientes, Circuito Centro y Circuito Monumento. Valparaíso, en Chile, es conocida como la joya del Pacífico. Sus coloridos murales la convirtieron en un atractivo punto de vista en la región y una referencia para el street art mundial, en especial por su epicentro en el Cerro Concepción, donde todo es color y creatividad. El Museo Abierto de Valparaíso está repleto de grafitis, murales, pinturas y mosaicos. Nació en 1969 como un proyecto para revitalizar la ciudad. Artistas como la pareja Un Color Distinto o Inti renovaron sus calles y les dan un aspecto único, alegre y atractivo. Uno de los murales emblemáticos de la ciudad es la Mamie de Valparaíso, una obra del colectivo francés Ella y Pitre. Es una abuelita que observa las calles de la zona desde la esquina de una casa ubicada en el Cerro Alegre y la calle Almirante Montt. Otro es el que se ubica junto a la escalera Fischer, en el que puede verse a una persona con sus manos extendidas simbolizando la unidad de los pueblos. Hoy descubrimos de qué se trata el arte callejero o arte urbano. Intervenciones artísticas que se realizan al aire libre, generalmente en las grandes ciudades. Aprendimos que uno de los fines que busca es habilitar las paredes de estas metrópolis para dedicarlas a la expresión a través de distintas técnicas y formas de pintar. Investigamos que para intervenir las superficies urbanas se pueden usar técnicas como el graffiti, el stencil o el muralismo, y que cualquiera de ellas sirve para canalizar y transmitir sentimientos o impresiones acerca del mundo y la realidad que nos rodea. También hablamos con un artista en su lugar de trabajo y nos contó algunos de sus secretos y reflexiones sobre la pintura en la calle. Además, leímos un fragmento de la novela Perdidas en la Noche de Fabián Martínez Icardi, que transcurre en una ciudad donde conviven grafiteros legales y clandestinos. Los chicos y chicas de distintos lugares del país nos brindaron su mirada acerca de las pintadas y los murales y descubrimos distintos museos a cielo abierto en Buenos Aires, Valparaíso y Rosario. Hoy conocimos algo importante, el arte urbano que en los años 80 surgió como graffiti
graffiti, que también se conocía como pintadas y en los 90 se convirtió en un destacado movimiento en América Latina, busca democratizar el acceso al arte para que esté al alcance de todos y todas. Las pinturas urbanas están en la calle, a simple vista, y no hay necesidad de pagar entrada. Pero todavía queda mucho para descubrir acerca del arte. Por ejemplo, ¿qué sabes sobre el séptimo arte?